Hola, ¿cómo están? Buenas. Los saluda Jorge Yauri Padilla. En esta oportunidad, con una tableta gráfica, voy a tratar el problema de la solución de la ecuación de Laplace, ¿no? En dos dimensiones, en coordenadas rectangulares. Ya, se muestra en la pantalla dos propiedades que vamos a utilizar para llegar a la ecuación de Laplace. Ya, la primera es la propiedad del campo conservativo. El campo conservativo. Y entonces, el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Ese es uno. La otra propiedad es la ley de Gauss en forma diferencial, que ya se trató también en uno de los videos. Ya, la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre epsilon. Ρ es la densidad de carga volumétrica, Coulomb por metro cúbico. Ya, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a reemplazar 1 en 2. Ya reemplazamos 1 en 2 y a ver qué obtenemos. Al reemplazar 1 en 2, tendríamos ya la divergencia, nabla punto, el campo eléctrico, pero el campo eléctrico es el negativo del gradiente del potencial. Ya, y esto es igual a ρ sobre epsilon. Ρ sobre epsilon. Ahí. Entonces, nabla punto nabla. Nabla punto nabla ya sabemos que es el laplaciano. Entonces aquí, el laplaciano del potencial es igual, el signo menos lo pasamos al segundo miembro, menos ρ sobre permitividad. Ya, ahí. Ya, bueno, a esa fórmula se le conoce como la ecuación de Poisson. La solución de esa ecuación es el propio potencial. El potencial que ya sabemos en forma integral. Ya, esta es la ecuación de Poisson. De ahí. Ya, pero ahora si pretendemos resolver el potencial en un recinto, porque esto es aplicable, por ejemplo, en el caso de coordenadas rectangulares, es aplicable al problema de las cajas, ya cajas rectangulares. Ya, entonces, como vamos a resolverlo en dos dimensiones, ya una caja rectangular con 4 paredes, ya con 4 paredes, digamos, 2 laterales y arriba y abajo. Y en la otra dimensión es ilimitada. Ya, entonces, solamente vamos a tratarlo en dos dimensiones. Entonces, es como un tubo largo rectangular, por ejemplo. Ya, pero eso vamos a verlo ya cuando realicemos la solución de la ecuación de Laplace, o sea, hallar el potencial ya para un determinado problema, así concreto, ya con la medida de la caja y todo eso. Y aquí solamente vamos a llegar a la ecuación. O sea, la solución que vamos a dar acá de la ecuación de Laplace, vamos a llegar a un potencial general, o sea, la función general del potencial. Ya, entonces, ya, esta es la ecuación de Poisson. Ahora, si dentro de la caja, del recinto, por ejemplo, no hay ninguna distribución de carga, es decir, si ρ es igual a 0, el segundo miembro de Poisson, esto va a ser igual a 0. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si ρ es igual a 0, entonces vamos a tener el laplaciano del potencial igual a 0. ¿Ya? Y a esa ecuación se le llama la ecuación de Laplace. ¿Ya? Ecuación de Laplace. Esto, claro, con la condición de que
Rho C igual a 0. En el recinto, como vuelvo a repetir, en el recinto no hay ninguna distribución de carga. Ya, carga neta me refiero. Entonces, carga neta 0. Ya, entonces, por lo tanto, el laplaciano del potencial es igual a 0. El laplaciano ya sabemos por un video anterior que se genera a través del nabla.nabla, ¿cierto? Nabla.nabla. Pero vamos a recordar de todas maneras el operador nabla. El operador nabla y luego pasamos al operador laplaciano. Ya, entonces, a ver, el operador nabla, ya que estamos hablando de esto, operador nabla, ya designado con el delta invertido. Este operador nabla en coordenadas rectangulares es igual a la derivada respecto de x por y, ya, más la derivada respecto de y por j y más la derivada respecto de z por k. Ya, como pueden ver, es un operador nada más. Ahora, cuando este nabla trabaja en producto punto, o sea, producto escalar por sí mismo, eso se convierte en un laplaciano. O sea, tendríamos ya segundas derivadas. Ya, entonces, aquí vamos a pasar a una hoja 2. La segunda hoja, prefiero hacerlo por hojas, ya, o por pantallas, porque he tenido dificultad cuando sigo avanzando. Se va distorsionando la hoja. A ver, ojalá que salga bien esto. Ya vamos a la página 2. Ya, entonces, cuando operamos nabla.nabla, se llega pues a laplaciano. Es decir, nabla en producto escalar consigo mismo. Ya, este es el laplaciano. Y es un operador escalar. Aquí da una segunda derivada respecto de x, ya no hay j acá, claro. Más una segunda derivada respecto de y más una segunda derivada respecto de z. Ya, ese es el operador laplaciano, o laplaciano simplemente. Ese es el laplaciano. Ese es el laplaciano. Ya, ahora la solución que vamos a dar es en dos dimensiones. Entonces, como es en dos dimensiones, el laplaciano vamos a considerarlo para x y para y. O sea, cuando resolvemos una caja rectangular, vamos a resolver el potencial dentro de la caja. Es decir, bueno, más o menos claro, como un avance nada más, porque no se va a solucionar todavía el problema de la caja, sino solamente como una muestra nada más de lo que vamos a aplicar en un próximo video. Vamos a tener una caja rectangular, ya donde las paredes, claro, son metálicas. Pero en las esquinas no se van a topar. Las paredes son delgadas. El espesor del metal eso no es importante. Lo que sí es importante es que sean metálicas. Ahí, por ejemplo. ¿Ya? Entonces acomodamos aquí una referencia, un XY nada más, porque estamos en dos dimensiones. Podemos colocar aquí el origen de coordenadas. Y esto va a ser el eje X. ¿Ya? El eje X y esta vertical el eje Y. Ahí. Entonces aquí sería el origen. Las medidas de la caja pueden ser A y B. Ya la base B, por ejemplo. La base B, o sea, la longitud de la base interior. Claro, el espesor no es importante. El espesor de las paredes. Ya, y la altura es A. Ya la altura. Ya, ahora las paredes
Las paredes tienen potenciales. Las paredes están a potenciales, vamos a poner acá. La pared, por ejemplo, la de la izquierda, está a un potencial U sub 1. Ya, la pared del frente está a un potencial U sub 2. La pared de la base inferior, un potencial U sub 3. Y la pared de la base, o sea, la base superior, un potencial 4, U sub 4. Y entonces aquí lo que se va, cuando ya se resuelve este problema, como les digo en un próximo video, vamos a resolver el potencial en un punto de la caja, y a un punto, por ejemplo, X, Y. Entonces el potencial aquí, el potencial. Ya, pero en el interior de la caja, en este caso, no va a haber nada, ¿no? O sea, en el interior de la caja no es aire vacío, simplemente. Entonces, ρ es igual a 0, obviamente. ρ igual a 0, adentro. Entonces, tranquilamente podemos aplicar ahí la solución, la ecuación de Laplace. Ahora otra cosa, en el eje Z es ilimitado. El eje Z sale hacia el observador, o sea, perpendicular a la pantalla. Y de gran longitud. O sea, mucho mayor que A, mucho mayor que B. Entonces, si A y B, por ejemplo, están del orden de los centímetros, en Z puede estar del orden de los metros, ¿no? Entonces, bueno, ya, o sea, en Z es grande, largo, ya frente a y B. Entonces, por eso la solución va a ser en dos dimensiones. O sea, cuando hablamos de laplaciano, vamos a aplicar para esta caja en X y Y. Ya, entonces, el potencial. El potencial en ese punto que está dentro será un potencial que va a depender de X y Y. Ya, entonces, sea el potencial la función potencial, mejor dicho. Ya, la función potencial. Ya, U con dos variables, ya, X y Y. Ahí. Ya, entonces, eso lo vamos a poner en el laplaciano. Y eso se va a igualar a 0, porque la ecuación de Laplace es el laplaciano de U igual a 0. Entonces, tendríamos el laplaciano de U en X, Y. Igual a 0. Ya, pero como el laplaciano implica segundas derivadas, entonces vamos a aplicar ese operador. Vamos a tener acá la segunda derivada respecto de X. Ya de la función potencial. La función potencial en X, Y. Ahí. Más la segunda derivada respecto a Y de la función potencial en X, Y. Ya, igual a 0. Ya está. Entonces hay que resolver esa ecuación. Ya, pero para esto hacemos lo siguiente. Vamos a... Aquí, a partir de aquí es una solución ya enteramente matemática. O sea, para llegar a la fórmula general. Lo que vamos a hacer es, esa función potencial U en X, Y, vamos a desdoblarla en dos factores. Ya, entonces, en dos factores. Entonces, vamos a hacer así. La función potencial en X, Y va a ser igual, ya, a una función X mayúscula, ya, por una función Y mayúscula también, ya, punto y coma, donde la función X es exclusivamente función de su propia variable, función de X. Hay que distinguir X mayúscula de minúscula. Y por otro lado, la función Y es igual a Y, pero en función de su propia variable. O sea, X depende de X y Y depende de Y. Ya está. Entonces, eso es lo que tenemos que aplicar en esta expresión. O sea, este producto lo aplicamos acá. A ver. Entonces vamos a resaltar eso. Vamos a bordearlo con verde.
Ya, esta expresión vamos a trabajar acá. Ya, entonces. Ahí, ¿ya? Entonces, a ver qué obtenemos. Tendríamos la segunda derivada. Entonces aquí la segunda derivada de x del potencial, ¿no es cierto? Pero el potencial es x por y. X mayúscula por y mayúscula. Ya más tenemos la segunda derivada. La segunda derivada respecto a y del potencial, que también es x por y. El mismo potencial. ¿Ya? Esto es igual a 0. Ya está. Entonces, ya en la siguiente página, porque estoy trabajando aquí por páginas, ya por pantallas, si se quiere, ya, o pizarras. Entonces, en la siguiente vamos a operar esto. El primer término es solamente derivar en x, 2 veces, nada más que en x. ¿Ya? El segundo es derivar en y, solamente en y. A ver. Entonces, vamos a la siguiente. En la siguiente tendríamos, vamos a escribirlo nuevamente, segunda derivada respecto de x por y. ¿Ya? Más segunda derivada respecto de y de x por y también. ¿Ya? Igual a 0. Ya, operamos eso. El primer término nos indica solamente la derivada en x, nada más. Si la derivada en x, y es constante. Entonces aquí y sale afuera. Y va a quedar la segunda derivada, pero ya la derivada ordinaria. Ya no va a ser derivada parcial. Va a ser la segunda derivada ordinaria de x respecto a x. Entonces acá por la derivada de x mayúscula, la función x, respecto de su propia variable. Ahí ve. Ya, ahora en el otro término, más. Ahora acá, aquí se deriva segunda derivada en y, o sea, quiere decir de que x es constante. Entonces sacamos x adelante, como factor, x mayúscula, y derivamos, o sea, derivada ordinaria, de la función y respecto a y. ¿Ya? Igual a 0. Ahí. Y entonces tenemos una suma de dos términos que se igualan a 0. ¿Cierto? Una suma de dos términos. Ya es cuando la suma de dos términos da 0, significa de que los dos son iguales, solamente que difieren en signo. ¿No? Por ejemplo, a más menos a, que es igual a 0. 3 más menos 3, igual a 0. O sea, los dos son iguales, solamente que difieren en signo. Ya vamos a considerar positivo para x, el negativo para y. Pero antes, lo que hay que hacer es uniformizar. Quisiéramos que el primer término sea función de x, nada más que de x. Y el otro término sea función de y. Ya, entonces lo que vamos a hacer acá, tiene que desaparecer y. Ya, entonces para que desaparezca y, lo que hacemos es, bueno, lo dividimos nada más. Claro, miembro a miembro. Lo dividimos entre y. Aquí también tiene que ser entre y. Claro, se supone que y es diferente de 0. Ahí sigue siendo 0, obviamente. Ya, aquí ya desaparece y. Ya queda solamente en x nada más. Pero aquí, en este término, en el segundo término, aquí está x te estorbando. Entonces, esa x también tenemos que sacar de ahí. Entonces, podemos también dividirlo entre x. Ahí, ¿se da cuenta? Entonces, por lo tanto, ya vamos cancelando. Ahí se va cancelando, por ejemplo, en el primer término se cancela y. Y ahí en el segundo término se cancela x. Y ahora sí ya quedó como estábamos, o sea, como queríamos, ¿no? Aquí sería la inversa de la función 1 sobre x por la segunda derivada ordinaria de x respecto de x. Ya está, todo depende de x, ¿eh? Más el otro término, ya la inversa de la función y en este caso, ya por la segunda derivada de y respecto de su propia variable, ya igual a 0.
se supone que x y y son diferentes de 0. Ya, para que siga siendo 0 en el segundo miembro. Ya tenemos eso. Ahora sí, tenemos uniformizado. ¿Ya? El primer término del primer miembro es función de x. El segundo, función de y. Entonces ahora sí aplicamos el hecho de que los dos van a ser iguales en módulo, pero uno es positivo y el otro negativo. Es decir, cada uno de los términos vamos a igualarlos a una constante, ¿no? A constantes. Entonces, por ejemplo, el primer término, vamos a llamar acá kappa. Ahí. Ya, y el segundo término, menos kappa. Ahora, para darle forma a la ecuación diferencial, eso solamente por cuestión de formato nada más, conviene que esos coeficientes estén elevados al cuadrado. O sea que en el primer caso sería, bueno, sería kappa cuadrado, y en el segundo menos kappa cuadrado. Ahí. Entonces esto implica de que ahí se desdobla en dos ecuaciones. Entonces esa ecuación se desdobla en dos, de ahí salen dos ecuaciones. Ahí salen dos. Ya la primera sería 1 sobre x, o sea, la inversa de la función, por la segunda derivada de la función x respecto de x, es igual a kappa cuadrado. Ya, y la otra sería para y, ¿no es cierto? Sería 1 sobre y, o sea, la inversa de y, por la segunda derivada de y respecto de y, es igual a menos kappa cuadrado. Kappa se llama coeficiente de separación, ¿ya? O constante de separación. Coeficiente o constante de separación. Entonces hemos desdoblado en dos. O sea, en dos ecuaciones. Ahí ve. Ya que sean alfa y beta. Alfa y beta. Ya, pero ahora alfa y beta vamos a escribir así todavía. Ya para darle forma nada más. En sí ya están dadas las ecuaciones. Ya, entonces, lo que hacemos en alfa y beta es, en alfa, por ejemplo, vamos a multiplicar por x, por la función x en ambos lados. Entonces aquí quedaría solamente la segunda derivada, ¿no es cierto? Si multiplicamos por x, por la función x en ambos lados, en el primer miembro y segundo miembro, queda aquí la segunda derivada de x, respecto de x. ¿Ya? Y el segundo miembro queda kappa cuadrado por la función x. ¿Ya? Eso lo pasamos al primer miembro, es decir, queremos con igualdades a cero. En el otro caso tendríamos igualito, multiplicamos por y, ¿no es cierto? Segunda derivada de y respecto de y. ¿Ya? Esto pasa al primer miembro, sería más kappa cuadrado por y. Entonces, por lo tanto, ahí vamos a obtener ya de alfa y beta, tendríamos a ver la segunda derivada de la función x respecto de x. Ya, sería entonces menos kappa cuadrado por la función x. Ya, igual a 0. Esto viene de alfa. Ya, ahora por otro lado de beta tendríamos ya, la segunda derivada de y respecto de y sería ahora más kappa cuadrado por y igual a 0. Ya está, ¿ves? Entonces la primera viene de alfa y la otra viene de beta. Ahora cada una tiene su solución. La solución de la primera ecuación es en hiperbólicas. Seno hiperbólico, coseno hiperbólico. La solución de la primera. La primera es esta de acá. ¿Ya? Y la solución de la otra es en trigonométrica circular. La primera es en hiperbólicas, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, y la otra es en seno y coseno circulares, trigonométricos. Entonces ahí tenemos ya las dos ecuaciones. Ahí. Y lo que hacemos en la siguiente pantalla va a ser la solución de cada una de ellas. Vamos a nombrarle ahí. En todo caso aquí sería, bueno, ya 1 y 2 le ponemos, pero con romanos, ¿eh? 1 y esta va a ser 2.
Ya. Entonces, la solución de 1. La solución de 1 es, ya en la siguiente hoja. Sería entonces en hiperbólicas. Entonces, solución de 1. Ya, entonces tendríamos aquí x es igual, ya un coeficiente, por ejemplo, tal como a sub 1, por el seno hiperbólico. Seno hiperbólico de kappa por x. Ahí. Ya más, por ejemplo, b1 por el coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico de kappa por x. Ahí. Ya, esa es la solución de 1. Ahora la solución de 2. La solución de la expresión 2 de la ecuación 2. Tenemos y. Y es igual, ahora acá continuamos, sería un C1 por el seno circular. Ya. Seno circular de kappa por y sería. Ya más D1 por el coseno. Coseno circular trigonométrico de kappa por y. Ahí. Entonces ya tenemos ahí x y y. Ahora, pero como la solución es x por y, como, y eso ya lo hemos visto en las hojas anteriores, como u en x, y es el producto, habíamos visto que es x por y, entonces a ver cómo queda entonces el potencial, la función potencial. Potencial u de x, y va a ser igual, a ver, hay que multiplicar las dos expresiones. Los segundos miembros. Y el segundo miembro de la solución para x por el segundo miembro de la solución para y. Ya simplemente álgebra. Entonces, a ver qué vamos obteniendo. A ver, empezamos con este A1. A1 seno hiperbólico en x. Ya, eso lo multiplicamos por cada uno de los términos de la segunda ecuación. Entonces, aquí empezamos con los coeficientes. ¿Ya? Sería A1 por C1. Ya, A1 por C1 va a dar un nuevo coeficiente. Uno nuevo. Entonces aquí vamos a obtener, ya por ejemplo, A mayúscula. Ya sería seno hiperbólico de kappa por x, ya por el seno circular. Seno circular de kappa por y. Ahí. Ya, ahora más. Ya más. Ya, seguimos con este A1 seno hiperbólico de kappa por x. Ahora esto multiplica al segundo término de la segunda ecuación. Ya, A1 por D1, eso nos da un nuevo coeficiente, que sea por ejemplo un B. B mayúscula. Entonces más B mayúscula. B mayúscula que multiplica, sería seno hiperbólico de kappa por x. Ya por
coseno circular de capa por Y. Ya, más. Ya vamos a poner aquí una curvita con una flechita y continuamos por acá, se supone. Ahí. Ahora pasamos al segundo término de la primera ecuación. Es decir, B1 coseno hiperbólico de capa por X. Va a multiplicar a cada una de las dos de abajo. Entonces, B1 por C1. B1 por C1 da un nuevo coeficiente, que sea un C mayúscula. Ya, C mayúscula. Este C mayúscula multiplica al coseno hiperbólico de capa por X. Ya por seno circular. De capa por Y. Ya, y más, por último, se efectúan los productos de los segundos términos, ¿no? B1 por D1. Ya, coseno hiperbólico en X por el coseno circular en Y. Entonces, eso daría, el B1 por el D1 da un nuevo coeficiente, que sea D, por ejemplo, D mayúscula, y eso multiplica los cosenos. Ya, el coseno hiperbólico en X, o sea, capa por X, ya por el coseno circular en Y. Ya, capa por Y. Y ahí tenemos la ecuación general. Esa es la ecuación general. Esa es la solución, pero esa es la solución generalizada, o sea, la función. Esta función todavía, para que sea una función definida, depende ya de cada problema. Y aparte la generalizada. Esto sí ya podemos aplicarlo a la caja que habíamos indicado al comienzo, en la primera hoja, pero ya va a ser un próximo video. Entonces, esta es la función potencial general. Función potencial general. Ya, función potencial a partir de la ecuación de Laplace. Entonces, esta es la solución de la ecuación de Laplace. O sea, nos lleva a una función potencial. Ahora, cuando ya vamos a un problema en concreto, por ejemplo, en un próximo video vamos a ver ya la solución de la caja rectangular. Entonces, ahí va a ser necesario determinar los coeficientes. Ya, cuánto es, a qué es igual A qué es igual B, a qué es igual C, a qué es igual D. Entonces, eso ya se va a determinar ya en el problema concretamente. Ya, entonces, por el momento, bueno, nos quedamos aquí. Esta es solamente la función potencial general. Y en una próxima oportunidad, como les decía, ya hacemos ya un ejemplo de solución. Ya la solución de la caja rectangular. Bueno, por el momento me quedo aquí. Y bueno, les agradezco la atención. Y bueno, cuídense. Muy agradecido por la acogida del canal. Gracias, muchas gracias. ¿Ya? Y hasta la próxima. Bye, bye. Cuídense.